Estamos aquí con motivo de la comparecencia de la ciudadana designada por el titular del Ejecutivo Federal como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Belice. Me congratulo de presidir esta reunión con la secretaria en funciones de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, ahora Antares Vázquez Alatón. Agradezco muchísimo su presencia, como la de todos los demás miembros de ambas comisiones y demás asistentes. Les agradezco en particular el esfuerzo por estar aquí esta mañana en persona, porque sé que todos tratamos y debemos tratarlos de resguardarlos en casa en la medida de lo estrictamente posible. Cedo la palabra enseguida entonces. Presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina. Es muy importante para nosotros la ratificación de la embajadora de Belice, que es uno de nuestros países hermanos más cercanos. Entonces, pues sean bienvenidos todos. De acuerdo con las listas de asistencia, se declara la existencia de quórum en ambas comisiones, por lo que se declara también abierta la sesión. Solicitaría yo a la senadora Vázquez dé lectura al orden del día, por favor. Doy lectura. Orden del día: 1. Apertura de la reunión. 2. Registro de asistencia y declaración de quórum. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4. Presentación curricular y de plan de trabajo de la ciudadana Marta Ofelia Samarripa Rivas, designada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Belice. 5. Ronda de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a la compareciente. 6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento de la compareciente. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la y los integrantes de ambas comisiones si se aprueba el orden del día. Con gusto. Consulto a las y los integrantes de ambas comisiones si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Quienes estén a favor, levantar la mano. Por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Para comenzar con nuestras labores esta mañana, solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones que conduzcan a este salón a la licenciada Marta Ofelia Samarripa Rivas, designada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Belice. Por favor. Vacío se ve con las ansias de... pero hoy como tú.
Le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Enseguida pido a todos los presentes ponerse de pie, por favor. Licenciada, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores? Protesto. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Procedemos enseguida a desahogar la comparecencia. Senadora compareciente, para ello la compareciente tiene hasta 10 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que pues hayan leído la propuesta de trabajo que le he presentado al Senado. Quisiera comenzar por platicarles acerca de Belice. México y Belice tienen una excelente relación y comenzó desde hace muchísimos años, porque nuestro país fue el primero en haber reconocido a Belice como un país independiente. Ellos consiguen su independencia el 21 de septiembre de 1981. Y México, además, fue el segundo país en enviar a un embajador. Desde ahí comienza la buena relación de México con Belice. Pues como ustedes saben, Belice es un país muy pequeño, muy poco poblado y muy poco conocido. Quizá en México parte de la labor que podemos hacer es apoyarlos para que se conozca un poco más a Belice, y en el caso nuestro, de manera importante, querría señalar que hemos tenido una tradición muy interesada en nuestra frontera norte, pero que no ha pasado así con nuestra frontera sur. Belice ocupa un punto estratégico geográficamente, políticamente, y bueno, tiene la dualidad de pertenecer al Caribe y a Centroamérica. Por muchas razones nos conviene ponerle más atención a la que se conoce como una frontera olvidada, a Belice como un país olvidado. Hemos visto cómo en Belice es muy importante su dependencia de la agricultura, en la que México ha colaborado de muchas maneras. Belice no tiene suficientes herramientas, no ha podido industrializar los productos que produce, y México pudiera estarle apoyando y seguirle apoyando en esos temas. En los últimos años, en Belice ha aumentado el turismo, bueno, se le conoce por sus arrecifes de coral y por sus zonas perfectas para el buceo. Entonces, su turismo se ha incrementado, pero pudiera ser que donde es mejor es solamente en los altos niveles, en el gran turismo, en donde, bueno, pues les puedo comentar que, por ejemplo, hay muy buen servicio en hoteles que por una noche hay que pagar $7,500, pero quizá no es ese mismo servicio en otro nivel de turismo. México pudiera ahí apoyar mucho por la tradición de servicio que tiene en el turismo aquí en México y esa tradición hospitalaria. Pudiera ayudar también en apoyarlos para que quienes se dediquen al turismo en Belice puedan, por ejemplo, hablar correctamente el español. Como ustedes saben, en Belice hay 3 lenguas, el idioma oficial es el inglés, son 63% de la población que habla el inglés, pero también
muchos beliceños, más de la mitad del país habla español, no todos perfectamente, pero muchísimos sí hablan el español por la cercanía con nuestro país. Y también un tercer idioma que se maneja es el creole, que anda en el rango del 44% y que también pues, es muy hablado, ¿no? México ha colaborado mucho con Belice, por ejemplo, en el tema de salud, en lo que se refiere a vacunación, alimentación, salud materna. Hay mucha colaboración en ese sentido de México hacia Belice, pero también México ha colaborado en el tema de la educación. Hace muchísimos años, hace 25 años, se inauguró la Escuela México en el distrito de Corozal, y esta Escuela México fue muy bien recibida y muy apreciada por los beliceños. Hace 17 a esta Escuela Secundaria México se le añadió un anexo para que tuvieran una escuela preparatoria. Entre ambos edificios son 800 alumnos los que tienen, y los jóvenes beliceños se pelean por poder ingresar a esta escuela mexicana, que además de todo lo que les ofrece y de que su nivel académico es bastante bueno, aparte de eso, es una escuela en donde se habla de la historia de México, lo cual pues es importante para nosotros, se habla de la cultura de México y se enseña español. Debido a este éxito que ha tenido la Escuela México, donada por nuestro país, se pensó en una nueva solicitada por las autoridades de Belice. Desafortunadamente este proyecto fue cancelado en el año de 2017 por falta de recursos económicos. Había sugerido el ministro de Educación, el ministro Farber, que se pudiera abrir esa escuela en el distrito de Toledo. El distrito de Toledo está en el sur de Belice y es uno de los más pobres del país, es una zona altamente marginada. Entonces, para ellos era muy importante que México pudiera abrir una segunda escuela. Me gustaría a mí mucho impulsar este proyecto, retomarlo y ver si se pudiera conseguir el que tuvieran esta segunda escuela. Una parte que caracteriza la cooperación de México con Belice es el tema del conocimiento. Más que recursos económicos destinados a Belice, lo que México ha estado haciendo es compartir conocimientos. Otra parte que quisiera comentar es en el tema de un problema muy grave que ellos tienen. No tienen ellos un conjunto de instituciones que pudieran estar funcionando de la manera más adecuada. Eso es parte de los problemas que enfrenta Belice. Y, por ejemplo, ellos tienen una situación irregular en el tema del registro civil. Lo que entiendo es que su registro civil en este momento en Belice es más o menos como era el de México hace 50 años. Ni pensar en que se pueda digitalizar en este momento, tienen también muy poca conectividad, pero por lo menos poder ordenarlo. Resulta que en el pasado algunas mexicanas viajaban a Belice con el interés de poder obtener en aquellos años, cuando todavía Belice era una colonia del Reino Unido, el poder obtener la nacionalidad británica. Ahora se invirtió la cosa, ahora es al revés, y ahora son las beliceñas las que viajan a México para tener a sus hijos en territorio mexicano, normalmente pues en Chetumal. Cuando llegan, pues les dan a luz, les dan su acta de nacimiento de su bebé, pero pues es el acta, la levantan, pero es para enviarla al registro civil. Normalmente las mamás no se pueden esperar mucho tiempo, porque son varias semanas para que se las entreguen. Se regresan sin el acta mexicana, llegan a Belice y allá no los registran porque no tienen una constancia, y entonces esos niños se quedan en el limbo. Creo que esta es una parte importante en donde México puede colaborar. Han pedido ellos la solicitud. En este momento, como ustedes saben, en Belice se ordenó un cierre de fronteras. Este tema es relevante. Belice ha podido cuidar
la pandemia en su territorio, justamente porque cerró las fronteras. Entonces, todavía no se sabe cuándo serán reabiertas, pero esto les ha permitido controlar el virus y ha permitido que los casos de contagio sean pocos. Otro tema que me parece muy importante es la migración, la seguridad y un tratado, un diferendo territorial que existe entre Belice y Guatemala. Hace muchísimos años, bueno, pues ya les decía, México fue el primero en reconocer la independencia de Belice de 1981. Guatemala se tardó hasta 1992 en reconocer esa independencia de Belice. Y desde entonces hay un diferendo territorial que, pese a que la OEA ha intervenido durante muchísimos años y ha tratado de resolverlo, finalmente se dio cuenta que era imposible. Originalmente la OEA había propuesto que se hicieran 2 consultas simultáneas, una en Belice, la otra en Guatemala. No funcionó. Posteriormente la OEA sugirió que nuevamente hicieran consultas, una en Belice, otra en Guatemala, si la gente estaba o no de acuerdo con ir a la disputa por este diferendo, a esta consulta. Y esta vez la OEA dijo, háganla cada quien por separado, en el tiempo que ustedes definan y de acuerdo a las leyes constitucionales de su país. La hizo la consulta primero Guatemala en 2017, después la hizo Belice en 2019 y pues se quedó la cosa igual, entrampada. Entonces, ante esta situación, la OEA dijo, bueno, pues parece que no podemos lograr que se llegue a un acuerdo y se turnó el caso donde está en este momento la Corte Internacional de Justicia. Este fallo es el final y es un fallo inapelable. Se está disputando por parte de Guatemala 11,000 kilómetros de territorio beliceño y pues esto representa más de la mitad o casi la mitad del país, entonces se quedarían pues realmente muy afectados, ¿no?, si les quitan la mitad de su territorio. Esto contrasta con la manera como México resolvió un diferendo territorial en el año de 1893, en tiempos de Porfirio Díaz, en donde se firmó un tratado de límites y se le conoce como el Tratado Mariscal Spencer. Bueno, ahí se resolvió todo de una manera muy distinta. Después, en el año de 1897, se firmó otro tratado para la navegación de ambos países y no hubo mayor problema. Y finalmente, en el año de 1990, se firma otro tratado para el paso inocente de las embarcaciones de todos los países por esta zona, ¿no? Entonces, pues México se mantiene pendiente de la resolución, desde luego no toma partido, pero lo que me dicen las fuentes consultadas es que Belice tiene todas las posibilidades de ganar este diferendo y que a lo mejor se le podría conceder a algunas islas, alguna parte del reclamo a Guatemala, pero que no tienen los elementos como para hacer este reclamo que pues ya tiene tantos años. Belice está a punto, pues, el año próximo de cumplir 40 años de independencia y bueno, creo que sería muy positivo que el gobierno de México y el gobierno de Belice tuvieran un encuentro, algo que han estado solicitando mucho por parte de los beliceños. Quisiera comentar, cuando se habla de Belice se piensa en migración como un problema. No lo es. El problema de migración que se tiene en la frontera sur se refiere básicamente a Guatemala, Honduras, El Salvador. En el caso de Belice y México es una migración circular, es decir, los beliceños salen para lo que tienen que hacer en México, básicamente o especialmente a Quintana Roo, acuden mucho a Chetumal y bueno, van a lo que tienen que hacer. Si tienen una cita médica, van mucho de compras porque, bueno, ofrece mucho Chetumal en relación a Belice en este tema. Y si necesitan, si quieren quedarse para recreación, para lo que quieran, bueno, pues se permanecen unas horas y se regresan. Entonces, no hay realmente un problema de migración como se pudiera pensar. En el tema de seguridad,
que también a veces se tiene la percepción de que hay un problema grave con Belice. Belice en general es un país bastante tranquilo. Quizá donde hubiera algún foco de inseguridad sería en la ciudad de Belice, que como ustedes saben fue la primera capital del país hasta que lo devastó el huracán Hadi. Y bueno, pues a partir de ahí decidieron mover su capital y ahora es Belmopán. En Belmopán, en Belice hay 12 representaciones diplomáticas, hay 12 embajadas y 7 están en Belmopán, la nueva capital, desde 1970. Belmopán fue construida en 1960 y esto es un poquito un problema. México está ahí con las otras 6, pero las otras 5 están en Ciudad Belice y a veces se les complica por la logística, ¿no? Porque Belmopán y Ciudad de Belice están a 3 horas y bueno, a veces tienen que hacer asuntos, llevar a cabo sus asuntos diplomáticos o consulares y bueno, tienen que estar viajando continuamente. En el tema de la seguridad me quisiera referir a que ha habido un aumento en el tráfico de droga y bueno, esto es negativo para México porque ellos originalmente pues viajaban a México, volaban a México, pero cuando se dieron cuenta que era una ruta mejor utilizar Belice, hicieron esto, ¿no? Y entonces empezaron a enviar avionetas a pistas clandestinas con el tráfico de droga y luego la transportaban por vía terrestre a nuestro país. Esto lo hicieron mucho tiempo. Cuando se dieron cuenta que el negocio les estaba funcionando, en ese caso decidieron pues cambiar de sus avionetas a aviones grandes, igual de viejos que las avionetas, y es lo que hacen ahora. Normalmente las autoridades beliceñas saben cuando llega un cargamento de droga porque les avisan las autoridades norteamericanas. Entonces, cuando aterrizan estos aviones con la droga destinada a México, simplemente lo que hacen es, con muchas camionetas, rápidamente pasarlas a las camionetas y de inmediato huyen en ellas, o si ven que los pescaron, entonces la costumbre es quemar el avión que transportó la droga. Pues, bueno, no sé si estoy en el tiempo, más o menos, o sea, ¿cuánto me queda? Ya está excedida 2-3 minutos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues me parece muy importante el apoyo que México puede dar en el tema de la agricultura. Por ejemplo, en el coco. En Belice podemos pues, observar, ¿no? Como en toda playa, que está lleno de palmeras, pero eso no significa que tengan bien aprovechado ese recurso. Entonces, se ha solicitado también cooperación por parte de Belice a nuestro país y la idea es que puedan dárseles herramientas para que puedan procesar el coco, para que puedan sacarle toda su utilidad. Se le conoce al coco como el oro blanco y bueno, pues podrían tener no solamente el vender el agua de coco o la fruta en sí misma, sino que pueda hacerse otro tipo de productos con el coco como se hace en México. Caso de aceites, agua de coco, leche de coco, champús, jabones, cremas, en fin, tiene muchísimas posibilidades y ellos pudieran tener un mayor beneficio económico si pudieran hacer esto. También, por ejemplo, ellos producen miel de abeja, pero es muy baja la venta que consiguen de este producto por lo mismo, porque no tienen las herramientas para poder industrializarlo y poder sacar una ganancia mayor. La agricultura es esta fuente principal de ingresos, pero ahora tienen adicional el turismo. Aún así, Belice sigue siendo pues, un país muy pobre. Y bueno, pues a mí me parece que México tendríamos que voltear más a ver a Belice, a nuestra frontera sur, no pensar que nuestra frontera es Guatemala nada más, no pensar que nada más son estos 3 países, sino que está ahí Belice. Y Belice tiene mucho que darnos y Belice ve muy bien a México, aprecia mucho a México. Hay, por ejemplo, en la parte de cultura, que la estaba omitiendo, un instituto
de México, de Instituto Cultural. Pues fue construido por el arquitecto mexicano Teodoro González de León, desafortunadamente desaparecido, se acordarán, el 16 de septiembre de 2016, y a él se debe la construcción de este instituto y también el edificio de la embajada y la propia residencia, ¿no? Entonces, son de los edificios más bonitos que se tienen en Belice por parte de un mexicano, destacado arquitecto, ¿no? Entonces, en este Instituto Cultural hay muchísimas actividades, es el referente de cultura en Belice y esto lo promueve México. Hay continuamente exposiciones de todo tipo y continuamente las autoridades de Belice, que no tienen ningún edificio que ni por asomo se le parezca a este del arquitecto González de León, bueno, pues se acude al de México y ahí es donde se puede decir que es el centro principal de la cultura en Belice. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Antes de proceder con la sección de preguntas y respuestas, quisiera solicitar a la senadora Antares Vázquez dé lectura al currículum de la compareciente, por favor. Con gusto, presidente. La ciudadana Marta Ofelia Samarripa Rivas es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, cuenta con diplomados en actualización periodística y comunicación. Como servidora pública, cuenta con una amplia trayectoria en el Gobierno de la Ciudad de México. Fue asesora del jefe de gobierno y subdirectora general jurídica y de seguridad institucional en el sistema de transporte colectivo Metro. En el ámbito privado, ha sido titular de noticieros de televisión, columnista y corresponsal de diarios de circulación nacional, así como consultora de imagen en medios digitales. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Enseguida daremos paso a la sección de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Vázquez otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de la misma. Muy bien. Tiene la palabra el senador Juan Cepeda, del Partido de la Revolución Democrática. Senador, no Juan Cepeda, digo, no, perdón, senador Cepeda, tiene, ese ya es de Movimiento Ciudadano, es cierto. Tiene la palabra. Ya está. Adelante, senador. Sí, gracias, senador. Licenciada Marta Ofelia Samarripa Rivas, revisando su perfil y por la exposición que usted nos hace y por la breve semblanza que ahorita la secretaria relató de usted, pero en el currículum que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivo de esta propuesta, destaca su experiencia como periodista, como asesora en imagen, en medios, etcétera. Pero, insisto, del currículum que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores escapan dos cargos que a mi juicio son importantes, pero que no aparecen, insisto, en su currículum, y tiene que ver con que usted fue candidata a gobernadora por Nuevo León, por el PRD, y suplente de la entonces diputada y hoy senadora, compañera de nosotros, Malú Micher, en la 62ª legislatura. Yo quisiera saber si hubo algún motivo por el que no incluyera esa información que desde mi juicio, insisto, no es excluyente, no es limitante, pero creo que hablaría también de esa experiencia en el ámbito político, social, de representación, y que complementaría muy bien su currículum o su trayectoria. Es la duda, el por qué se omite esa información. ¿Hubo algo en particular? Muchas gracias, senador.
Vamos a juntar todas las preguntas, si quiere ir tomando nota. Disculpas, es que nunca había y estado en contestar esto. todas al final. Gracias. Sí. Así es. Bien, vamos a agotar las preguntas de las y los senadores y después tendrá usted un tiempo De para acuerdo. responder a Muchas todos. gracias. Gracias. Del Partido del Trabajo, la senadora Nancy de la Sierra tiene la palabra. Gracias. Es un placer, como siempre, saludarlas a todas, compañeros y compañeras, y saber que están y gozan de buena salud. Me da mucho gusto reunirnos de manera presencial. Saludo, por supuesto, cordialmente a la licenciada Marta Ofelia Samarripa Rivas. Sea bienvenida al Senado de la República. Y sabemos la relación que los países de América Latina tienen con México y, por supuesto, es prioridad con el gobierno actual. Con Belice, nación centroamericana y caribeña, nos une la vecindad geográfica hace 38 años de relaciones diplomáticas. En este sentido, el 2021 cumpliremos los 40 años de relaciones. Me gustaría conocer si tiene considerado impulsar algún lanzamiento o algún programa binacional para celebrar este significante acontecimiento. Y, por supuesto, leyendo su plan de trabajo, usted plantea fortalecer la presencia de México en Belice, mencionando solo a los estados de Quintana Roo y Yucatán. Me imagino que tendrá que ver con la vecindad en los que tradicionalmente se ha enfocado la estrategia de promoción cultural. Sin embargo, como representante del Estado de Puebla, quisiera saber si consideraría impulsar la presencia de otros estados de la República como parte de la estrategia de promoción para potencializar la imagen de México en Belice. Por otro lado, uno de los principales espacios de cooperación bilateral se ha dado en los foros regionales de la CELAC, organismo en el que actualmente México cuenta con la presidencia pro tempore, candidatura que el gobierno de Belice apoyó. Precisamente su plan de trabajo, usted menciona, encontrar coincidencias en foros regionales. Ante el contexto actual, sin duda necesitamos una mayor cooperación para profundizar la integración regional, sobre todo si consideramos que ante la crisis sanitaria, la CEPAL estima que los niveles de pobreza extrema en la región podrían aumentar un 12% y la desocupación en un 14%. Al respecto, ¿cuál detecta usted que podría ser la coincidencia prioritaria de ambos países en la CELAC en estos momentos de crisis económica, social y global por la pandemia? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora de la Sierra. Tiene la palabra la senadora Eunice Romo del Partido Encuentro Social. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenida sea usted, licenciada Samarripa. A mí sí me da mucho gusto ver el currículum que nos presenta el día de hoy. Ayer se lo expresaba, tuvimos la oportunidad de coincidir en una charla muy cortita pero muy amena, y me parece que las cartas que envía el Ejecutivo Federal y que presenta la Cancillería deben de celebrarse. Yo incluía varias preguntas, sabía que el tiempo iba a ser muy corto, afortunadamente tuve la oportunidad de tomar detalle de algunos puntos que destaco dentro del proyecto que se nos presenta. Tengo temas importantes que destacar, como el tema de la movilidad. En ese sentido, la movilidad transfronteriza, existen retos, evidentemente, pero ¿cuál sería, qué oportunidades podemos encontrar para mejorar, para aprovechar estos beneficios entre las comunidades y las economías locales y sobre todo de las personas? En el tema del tratado de límites, yo le comentaba en la conversación que teníamos que me parecía importante dar actualización a estos tratados, porque tenemos tratados que tienen mucho tiempo que no se actualizan. En ese sentido, cómo se percibe el ambiente de las relaciones diplomáticas para la negociación y suscripción de acuerdos en esa materia. Y hay posibilidad de que México pueda asegurar su derecho de salida al mar desde la bahía de Chetumal. En el tema de cooperación, me parece un tema que quiero centrar porque me invita a la reflexión sobre las fronteras. Sabemos que mucho antes de que existieran nuestros países y sus fronteras,
La región que comparte el sureste mexicano, el litoral del Caribe, desde la península de Yucatán hasta Costa Rica, pasando por Belice y Guatemala, fue parte del territorio habitado por los mayas. Hoy todavía se sigue encontrando hallazgos arqueológicos como el reciente descubierto en Tabasco. Sobre ese tema me gustaría preguntarle, ¿cree que fuera posible desde el ámbito cultural, académico o turístico que pudiéramos establecer acuerdos de cooperación con Belice para la investigación y estudios arqueológicos para revalorar la historia de la gran cultura maya? A mí me daría muchísimo gusto si pudiera atender mis preguntas y le agradezco muchísimo y anticipo que acompañaremos la propuesta que envía el canciller, el Grupo Encuentro Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, senadora. Tiene ahora la palabra del Partido Verde Ecologista de México el senador Rogelio Zamora. Gracias. Acá enfrente. Bienvenida, licenciada Marta. Nos da mucho gusto la designación que ha hecho el Ejecutivo Federal y que ha sometido a ratificación de este Senado de la República. Sabemos que usted ha trabajado cerca del canciller y sin duda él ha visto el potencial que tiene usted y esta designación me parece que ha considerado esa experiencia que tiene el canciller trabajando con usted. Yo tengo unas preguntas muy concretas con relación a algo que usted mencionaba, dado que Belice forma parte de la Commonwealth. ¿Cómo ha influido el Brexit en su economía y cómo podría impactar eso en la economía y las relaciones comerciales con nuestro país? Después, también usted mencionaba algo importante de seguridad fronteriza y México tiene 236 kilómetros más o menos ahí de frontera con Belice, pero el 5%, que es más o menos 13.4 kilómetros, son terrestres. ¿Cómo podríamos trabajar con ellos o cuál es el plan de trabajo que usted va a realizar con ellos con la finalidad de fortalecer la seguridad y la migración, sobre todo extracontinental, que toda esta migración que está viniendo de África y de Haití también? Y por último, en su programa de trabajo usted mencionaba la creación de la red global del Instituto Mexicano, de Mexicanos en el Exterior. ¿Qué es lo que usted pretende al impulsar esta red global? ¿Qué beneficios tendría para nuestro país? ¿Es cuánto? Y también adelanto que el Partido Verde estará a favor de la ratificación de su nombramiento. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la voz la senadora Beatriz Paredes del Grupo Parlamentario del PRI. Me da mucho gusto saludar al presidente de la comisión y a todas y todos los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Relaciones para América Latina. Saludo a la senadora Antares. Le doy la bienvenida, como lo han hecho mis colegas, a la licenciada Marta Ofelia Samarripa. Voy a hacer alguna consideración y un par de preguntas, licenciada. Coincido con usted en que la política exterior mexicana no ha puesto todo el énfasis que debería en la frontera sur, pero no solo la política exterior, yo diría en conjunto, la estrategia del Estado mexicano ha sido insuficiente de tiempo atrás en nuestra frontera sur y muchos de los problemas que tienen ahorita algunos estados de la frontera sur se relacionan con esta falta de recursos, decisión, estrategia integral. Belice, en ese orden de ideas, no escapa a esta circunstancia. Y lo más importante en este país, desde mi perspectiva, es tener un embajador, en este caso una embajadora, si el voto del Senado así lo ratifica, que sea muy entusiasta, que haya muchas ganas, que quiera ponerle toda la decisión, toda la emoción, todo el tiempo, porque con la precariedad que están teniendo que funcionar algunas de nuestras embajadas, pues recursos se tiene que suplir con imaginación y con emoción. En ese sentido,
A mí me parece, y aprovecho la presencia de distinguidos funcionarios de la Cancillería para subrayar que ojalá el canciller siga abstrayendo a las embajadas de los recortes, particularmente a las embajadas que están en nuestra frontera colindante sur y desde luego a todos los consulados, que es fundamental que no padezcan mayores recortes presupuestales. En el caso de Belice, una primera pregunta me surge para la Cancillería, pero le ruego que usted, en su caso, si coincide, la transmita. Me parecería que la estrategia de cooperación no debería centrarse solo en el Triángulo Norte, sino que en el Triángulo Norte y un pequeño soporte adicional para Belice, en donde recursos de cooperación podrían multiplicarse y ser muy significativos. La cooperación con Belice puede ser, ya destacó usted, el sector agropecuario, yo diría también el sector forestal. Es una de las pocas zonas de la región que todavía tiene maderas preciosas importantes y allí está el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, de la cual el secretario de Agricultura de México tiene una relación estrecha y probablemente se podría armar un programa de cooperación con terceros países en donde coopere el Commonwealth. Y en ese sentido, hay alguna cosa en donde sin duda el Commonwealth podría cooperar y el PENUMA, que es en la protección del gran arrecife coralífero de Belice. El arrecife coralífero de Belice es uno de los arrecifes más preciados del mundo, menos lastimados de la zona del Caribe, pero con un enorme riesgo. Los arrecifes en el Caribe, todos están amenazados por una enfermedad que está dañando a las barreras arrecifales y el arrecife de Belice es fundamental. Así es que me parece muy clara la opción también de una cooperación medioambiental en donde juguemos con el Commonwealth como tercer país, Belice, México, Commonwealth, Belice, y una estrategia de enseñanza del español. Creo que un programa de enseñanza del español que pueda coordinarse con la Federación y con el Estado de Quintana Roo particularmente sería muy relevante, así como multiplicar las becas a beliceños. Es relativamente fácil multiplicar las becas a beliceños en instituciones de educación superior que se encuentren en la zona sur de México, y esto sin duda permitirá que se afiancen nuestros lazos con uno de los países de nuestra frontera sur. Yo creo que su especialidad en cuestiones de comunicación y de información pueden ser muy útiles para Belice, y coincido con la senadora que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a la trascendencia de que la cultura maya esté comprendida en el gran paquete de mundo maya en el que Belice debería ser incorporado, y ahí se nos abre otra estrategia de cooperación muy importante en la formación de restauradores especializados, en donde México en el Instituto Nacional de Antropología es toda una potencia. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora. Tiene ahora la palabra la senadora Gloria Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Es un gusto verles nuevamente, personalmente, aunque sea con cubreboca. Un abrazo para todos. Bienvenida, licenciada, bienvenida. Gracias. Yo traía preguntas, pero la escuché y me di cuenta de que usted conoce ya mucho del país al que la han propuesto para ser embajadora, lo cual me resuelve mis dudas. Solo agregaría algo.
La propuesta de la compañera Eunice, de la senadora Paredes, pues que es experta en esto, me lleva a considerar la parte lingüística. Yo creo que es una riqueza de ese país que tengan como idioma originario, digamos, por la conquista, pues el inglés. Pero es un idioma maravilloso, yo lo he estudiado y creo que sería muy bueno que los pobladores que solo hablan español también hablen un buen inglés y que quienes hablan inglés aprendan un buen español, pero que no se pierda el creol. Esa es otra riqueza y yo pues me permito proponer que ese ángulo se mantenga, porque es parte de las culturas y no debe desaparecer. Por supuesto, la fraternidad entre nuestros pueblos, pues hay que seguirla cultivando y si son frontera, ¿verdad? Pero yo confieso, con la información que se nos ha dado y demás, pues es algo bastante desconocido para muchos mexicanos, que un país tan cercano sea lejano en conocimiento, en afectos, en relaciones y demás. Así es de que yo la felicito y mi voto será para usted. Muchas gracias. Gracias, senadora. Por último, tiene el uso de la voz la senadora Malú Micher, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, compañera Marta Zamarripa. Me da muchísimo gusto que sea usted candidata a esta extraordinaria labor de embajadora y representante de nuestro país en Belice. Sea usted bienvenida al Senado de la República y me da mucho gusto saber, la conozco a usted, sé de su amor por México, sé de su amor por la política y su entrega que ha dado a su país a través de la política, y veo en su currículum una serie de personalidades a quienes usted ha acompañado que tienen que ver con el mundo de la política. Por ello, a mí no me extraña para nada pues que en este momento no aparezca su candidatura a Nuevo León. Me parece que usted tiene una gran experiencia como comunicadora, como conocedora del país, como defensora de derechos humanos y sobre todo con una gran visión, con una visión estratégica para resolver muchos problemas económicos, sociales y culturales en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Así es que le doy a usted la más cordial bienvenida y me gustó su plan de trabajo, pero quiero a usted hacerle algunas preguntas que me gustaría que me respondiera. En relación con el programa de consulados móviles, en su modalidad de actividades de documentación entre semana fuera de la oficina consular que celebro y que atiende en su mayoría a connacionales que residen en zonas rurales de Belice de la comunidad menonita, y se lo celebro. Sé que es una actividad que no se realiza en muchas embajadas ni consulados. Mi pregunta es, ¿ha contemplado alguna vertiente? Y si no, le recomiendo que así sea, en donde se atienda la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres connacionales. Sería muy importante que así fuera, porque como lo ha dicho el presidente de la República, los consulados y las embajadas se han convertido en espacios de defensa de los derechos humanos. Y por ello me permito hacerle a usted esta propuesta. Segunda pregunta, cuando usted habla de que reforzará las acciones de acercamiento con autoridades migratorias y policiales de Belice, ¿tiene contempladas acciones para atender a las mujeres y niñas víctimas de violencias también? Si no, para que ojalá lo refuercen. Recuerde que la antigua normalidad en la que vivíamos las mujeres para nosotras no era normal. Y si hablan de una nueva normalidad, están equivocados y equivocadas. Para nosotras es una nueva realidad la que vamos a enfrentar. Y las mujeres y las niñas pobres enfrentarán una nueva realidad todavía más devastadora, porque normalidad nunca ha sido para nosotras. Y en este caso, con el tema de las autoridades migratorias y policiales, creo que valdría la pena tener una extraordinaria coordinación
para esta nueva realidad que enfrentan. Y la tercera pregunta es, cuando señala que va a promover, que también lo celebro, negocios, foros de negocios, seminarios y visitas de empresarias y empresarios mexicanos para incentivar el intercambio comercial y la atracción de inversiones a México, lo cual me da mucho gusto y me sumo a la inquietud de la senadora de Puebla, Nancy de la Sierra. Le invito a tener contemplado a estados del centro del país como Guanajuato. Me parece que sí es importante con Yucatán y con Quintana Roo, pero ahí no se produce todo el calzado que se produce en el estado o todos los bienes que podrían ustedes del campo para llevar a su lugar. Así es que se lo recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Nada. Tiene el uso de la voz la senadora Blanca Piña. Bueno, yo la verdad me iba a abstener, pero creo que el tema que voy a tocar sí me parece que es muy importante. Buenos días a todos y a todas tantas. Yo quiero preguntarle, licenciada, ¿cuáles son los retos que tiene la relación bilateral entre México y Belice en el tema de cooperación económica, migración y seguridad, que me parece que son temas sumamente importantes? Esa sería mi pregunta. Perdón. Sí, ¿podría usted repetir las últimas tres preguntas, los tres rubros? Ajá. Que porque no los escuchó. Los retos de la relación bilateral de México y Belice en el tema de cooperación económica, de migración y seguridad. Migración y seguridad. Cooperación económica, migración y seguridad. Muchas gracias, senadora. Gracias, doctor. Sería todo. Bien, enseguida quisiera invitar a la licenciada Samarripa a responder a las preguntas formuladas por las senadoras y los senadores. Le recordamos amablemente que tiene hasta 5 minutos para sus réplicas. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, pues la primera pregunta que me hicieron fue acerca de por qué no se menciona en el currículum dos temas de política: la candidatura a la gubernatura de Nuevo León en 2009 como candidata ciudadana que representaba al PRD y la suplencia, ¿no? ¿Era la segunda? La suplencia de la ahora senadora Marta Lucía Micher. No sé por qué no se incluyó, yo lo incluí en ambos casos. En lo que se refiere a Nuevo León, fue algo que me llena de orgullo porque el PRD tenía en Nuevo León 1% de presencia. Y después de la campaña que hicimos de tres meses en Nuevo León, yo soy originaria de Nuevo León, bueno, pues se lo dejamos en 3.5 después de la campaña, ¿no? Entonces, creo que no es por quererlo omitir. Si algo me llena de orgullo es poder haber hecho esa campaña en condiciones sumamente desfavorables, porque estaba a punto de borrarse la presencia de la izquierda en mi estado. Y en el caso de la senadora Marta Lucía Micher, pues imagínense qué honor para mí el haber sido considerada como su suplente hacia alguien con una trayectoria como la que tiene ella. Entonces, son dos hechos que realmente nunca querría ocultar, al contrario. Me siento muy orgullosa, pues, de haber estado ahí. Y bueno, había otra pregunta, ¿no, verdad? Era todo, senador, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Después me preguntaban sobre por qué solamente de fortalecer el intercambio no solamente con Quintana Roo y Yucatán. Bueno, existe también una relación muy cercana con los estados de Campeche y de Tabasco.
más que nada por la cercanía, ¿no? Son los que están más cerca de Belice, pero yo creo que es muy interesante el que mencionen que quisieran que esta cooperación se extendiera a otros estados del país. Yo quisiera considerar que en México pudiéramos considerar, así como tenemos un TEMEC y tenemos los acuerdos con la Unión Europea o con Asia-Pacífico, creo que podríamos, y a lo mejor esto responde a una pregunta que de alguna manera más o menos fue similar de parte de varios de los senadores, el poder impulsar un tratado parcial entre México y Belice. Yo creo que eso nos ayudaría mucho, porque en este momento la balanza comercial es muy desfavorable para Belice. Ahí nos vemos en una situación contraria a como pasa en la balanza de México hacia otros países en donde la desfavorable es la nuestra. Pero en el caso de ellos, realmente ellos, es muy poco lo que nos exportan y en cambio a México le va mejor, ¿no? Entonces sí creo que a los dos nos ayudaría mucho el que hubiera un tratado parcial de comercio, porque además creo que tendría que haber aquí un aspecto social que tendríamos que tomar en cuenta. O sea, nosotros esperamos que los Estados Unidos y Canadá nos apoyen, que el TEMEC nos ayude a reactivar nuestra economía, que nos vaya mucho mejor en la creación de empleos, que nos vaya mejor en los salarios de los trabajadores, que nos vaya mejor en que se valore a la mano de obra mexicana. O sea, todo eso esperamos que Estados Unidos nos respalde, nos apoye y nos vaya bien por el TEMEC. Entonces, ¿por qué no tener esa misma obligación nosotros hacia un país que es menos afortunado que México? O sea, Belice necesita nuestro apoyo y realmente el apoyo principal lo tiene de Estados Unidos, lo tiene también de Reino Unido, ahora ha entrado Taiwán y de ellos reciben mucho apoyo económico. México pues ha tenido un problema serio de recursos económicos, ahora más con la pandemia. En parte, la cancelación del proyecto de Escuela México se canceló porque esos recursos se querían destinar a la atención del COVID. Entonces, sí es importante el que pues podamos nosotros también pensar en países menos afortunados que el nuestro. Yo me gustaría impulsar esto. Y lo que se ha dicho por parte de la Secretaría de Economía es que pues ahorita estaban más abocados al tema tan indispensable para nuestro país como era y es el TEMEC, ¿no? Pero bueno, pues creo que podemos ser un poco insistentes y pedirles una vez, y si así lo consideran, aprobasen esta candidatura, pedirles es que tenemos que no centrarnos nada más en una región. Hay que centrarnos también en las regiones más vulnerables que la nuestra. Bueno, me preguntaban sobre, perdón si en algunos casos no alcancé a tomar la pregunta completa, no sé si aquí el procedimiento valga que alguien la quisiera replantear, si yo omito algo, pero me hablaban del tema de la pobreza y cómo la CEPAL pues es un tema que les preocupa y qué coincidencia habría entre ambos países. Yo creo que la coincidencia principal en tema de pobreza entre México y Belice es los contrastes de economías como las nuestras, aunque no seamos el mismo tamaño de país ni tengamos las mismas posibilidades. Tanto en nuestro país como en Belice se ven esos extremos que son muy dolorosos y que es algo que deberíamos nosotros como ciudadanos del mundo, el tratar de que se acortara esa desigualdad. Imagínense la gente tan pobre del distrito de Toledo al que les hacía alusión, en donde esa escuela era tan importante, mencionaron a los mayas, porque esa sería una escuela básicamente para niños mayas que no hablan español, que no hablan ni español ni inglés. Entonces imagínense si pudiéramos incorporarlos a ellos, a que vayan teniendo más herramientas. Es como en México, en donde vemos grandes fortunas
y millones de mexicanos pobres. Es así un poco en Belice, ¿no? Porque tienen su turismo de gran nivel, pero luego tienen a gente que no tiene nada. Entonces, yo creo que esa es la coincidencia que podríamos tener en el tema de pobreza. Sobre las economías locales que me preguntaban como un gran reto, sí, yo considero que sí. Ellos básicamente exportan ropa, exportan mariscos, exportan madera y bueno, sus maderas preciosas a las que ya aludía uno de ustedes, fue motivo de disputas y de pleitos durante muchos años porque realmente tienen mucho que ofrecer por sus bosques. Yo creo que todo esto sí debería de haber una sinergia entre nuestro país y ellos para poder conseguir pues que nos vaya mejor a nuestras respectivas economías. Me preguntaron otro de ustedes acerca del Tratado de Límites. Este se me hace un tema relevante porque ya había hecho alusión al firmado originalmente en 1893 con Porfirio Díaz, que tuvo una visión, en mi opinión, mucho más práctica que la que está teniendo Guatemala. Bueno, ya sé que no se debe tomar partido, no, solo me acordé. Aquí lo que está diciendo Belice a México es: necesitamos revisar ese tratado de límites. ¿Por qué? Porque ya no corresponden los límites actuales a como se fijaron en ese tratado. ¿Y por qué no corresponden? Porque no se tenían las herramientas de medición ahora que las que se tenían en 1893. México ya le dijo a Belice que sí va a revisar las mediciones de este tratado de límites. Entonces, bueno, solo será cuestión de tiempo. Me parece importante también ponerle atención para que Belice se quede de acuerdo a esta actitud de México de respetarles los límites originales que se habían planteado. Yo creo que esa parte pues sí es importante. En materia de medio ambiente sí hay un temor en el caso de Belice porque aunque tienen 40% de sus áreas protegidas, también hay 80% de su área costera que ya está vendida y se espera que llegarán enormes construcciones, ya saben, complejos turísticos, y eso puede o les va a desequilibrar su ecosistema, ¿no? Entonces sí hay un riesgo aquí que desde luego pues eso corresponde más bien a Belice, pero lo que nosotros pudiéramos colaborar acercando nuevamente lo que les comentaba, México lo que más aporta es conocimiento, más que recursos económicos, no porque no los quiera dar, porque no los tiene, y no los tiene desde hace rato, incluso antes de la pandemia, pero bueno, yo creo que es importante. Sobre el tener una salida al mar, sí está contemplada. Es parte de estos tratados. Se firmaron 3 diferentes tratados, el de 1893, el de 1897 y luego el del paso inocente, que ese es relevante. Como ustedes saben, el paso inocente es el que se permita por parte de los países que puedan pasar todas las embarcaciones. Y se le llama inocente porque lo único que tiene que tener como requisito es que no se queden ahí. Tiene que ser un paso rápido y que no implique ningún daño para esa parte del mar que le corresponda al país en cuestión. En este caso a Belice, que estuvo de acuerdo en que ese paso inocente se respeta. Y bueno, ahí se cuida que no se vayan a detener las embarcaciones a pescar, por ejemplo, o que no contaminen después de que les están dando la posibilidad de pasar por ahí. Algo a lo que no me había referido, me parece, y que incide con la pregunta de la senadora, es el tema multicultural, porque ahí coinciden muchísimos habitantes de diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, los primeros que llegaron, para quienes han hecho hincapié en los mayas, fueron ellos. Los mayas fueron los primeros en llegar a Belice. Entonces, sí es muy importante que podamos apoyarlos
y que podamos pues darles algún respaldo, ¿no? Además de los mayas, bueno, pues llegaron los europeos y luego llegaron los garrunfas que vienen de África, y luego llegaron los menonitas, que son muy importantes y que los que tiene Belice en su mayoría provienen de Chihuahua. Y creo que ya me pasé. Perdón. Termino esto, sí, muy bien. Entonces, bueno, pues yo sí creo que puede haber una cooperación con más estados que los que habíamos mencionado, incluido Guanajuato, incluido los que mencionaba la senadora. Yo creo que sí es posible y que creo que esa debería de ser parte del trabajo de la embajada. Muchas gracias. Licenciada, le agradecemos mucho por sus intervenciones. Muchas gracias. Y enseguida solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen a la compareciente cuando así lo desee a la sala contigua a fin de comenzar con el análisis y la votación del proyecto de dictamen. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Solamente querría, se me olvidó algo, perdón, decirle nada más que para mí es muy importante que todos supieran que si estuviera ahí, me voy a ocupar de respaldar todas las gestiones a las que ustedes, senadores, pudieran acudir a Belice. Quisiera que supieran que cuentan conmigo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Con permiso. Procederemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora secretaria consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Consulto a las y los integrantes de ambas comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se incluye solamente su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Se dispensa y doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Marta Ofelia Samarripa Rivas como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Belice. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestarlo levantando su mano. En ese caso, solicitaría yo a la senadora Vázquez consulte a las y los senadores si se aprueba el proyecto de dictamen. Consulto a las y los integrantes de ambas comisiones si se aprueba el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Como siguiente punto del orden del día, continuaremos con la sección de asuntos generales. Se otorgará la palabra a las y los senadores que gusten hacer uso de ella. Por favor, senadora. Gracias, compañero Vasconcelos. Gusto en saludarlos nuevamente. Pues, compañeras, compañeros, miren, por el tema de la pandemia, más que nunca, las naciones deben cooperar entre sí para ir resolviendo tantas diferencias y tantas desventajas y sobre todo los abusos que países poderosos han venido haciendo de países más débiles.
El domingo pasado se cumplieron 67 años del inicio de la Revolución Cubana y se cumplieron más de 5 décadas del establecimiento del bloqueo económico, financiero, comercial que Estados Unidos impuso por diferencias político-ideológicas. Pero yo me permití mandar un punto de acuerdo, registrar un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente pues lo analice y resuelva en un exhorto para que nuestra Cancillería, nuestra representación ante la ONU, vuelva a impulsar el cese inmediato del bloqueo. México, en ese sentido, siempre se ha manifestado en contra de ese bloqueo. Yo pido a todos ustedes, respalden para que esto se acabe. Es infame lo que le están haciendo a ese pueblo hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Y si me permiten, en lo personal, yo apoyo su propuesta. Perdón, la senadora Malú Micher. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está proponiendo la senadora Gloria Sánchez. Tuvimos una reunión de Parlatino en Cuba hace unos meses y es lamentable la situación de precariedad, la situación impresionante con la que el espíritu los mantiene, pero ahora sí el bloqueo está realmente más allá de la dignidad humana. Yo estaría totalmente de acuerdo en apoyar su propuesta, en apoyar esta solidaridad con el pueblo cubano, porque ahora están deteniendo en el mar están deteniendo a los buques, en el mar están deteniendo los víveres, en el mar, o sea, es impresionante lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, me sumo a la preocupación de la senadora Gloria Sánchez. Por supuesto que hay que manifestar esta solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Y tiene la palabra el senador Cepeda. Gracias, presidente. De igual forma, sumarme a nombre propio y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al exhorto que hace la senadora, por las razones históricas que ya conocemos, por el agravio que desde hace décadas se hace al pueblo cubano y que es lamentable que en pleno 2020 no solamente se mantenga, sino se esté intensificando, agudizando con el sufrimiento que ya sabemos. Ahora, quisiera yo proponer que no solamente lo dejemos en el término de la declaración. Retomando la propuesta de la senadora, pudiera esta comisión sacar un acuerdo que lo elevemos a la comisión permanente y que podamos resolver en el sentido que históricamente México siempre ha resuelto: apoyar al pueblo cubano. Entonces, insisto, no solamente sumarme, sino que vayamos más allá de la simple propuesta que quede olvidada tal vez en la comisión permanente. Gracias. Muchas gracias, senador. Y tiene el uso de la palabra la senadora Paredes, por favor. En primer lugar, felicito a la senadora profesora Gloria por ser consistente y por recordarnos una actitud digna del Gobierno de México, que siempre ha sido solidario con el pueblo cubano y ha rechazado de manera sistemática en todos los órdenes el bloqueo a Cuba, que, como bien se ha dicho aquí, ahora se ha acentuado en la administración del presidente Trump. A mí me parece que lo que tenemos que resolver es la mecánica para que no se quede en un pronunciamiento de nuestras comisiones. Entonces, creo que podría hacerse una consulta de si mañana en el extraordinario puede ser un punto de la mesa directiva, que aunque no está en la agenda del extraordinario,
me parece que no trastoca el sentido. Y si lo acuerda la mesa directiva, entraría como uno de los primeros puntos. Esta consulta se puede hacer muy rápidamente y si no es eso, hoy sesiona la comisión permanente en la tarde. Entonces tendría que entrar en la sesión de la comisión permanente de hoy. Pero lo ideal es que pudiéramos presentarlo mañana en el extraordinario. Gracias. Así vamos a proceder, senadora. Vamos a buscar que esto se aborde preferentemente mañana, pero si no, incluso hoy, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que eso agota las intervenciones de momento y concluidas estas, informo a las y los integrantes de ambas comisiones que siendo las 12:51 de este 28 de julio, se declaran concluidos los trabajos de estas comisiones unidas. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Gracias.